Mason Sisk nació en 2005. Vivía en Elkmont, un pequeño y tranquilo pueblo al norte de Alabama. Pero su vida cambió cuando tenía solo 12 años. Fue pues entonces cuando falleció su madre biológica. Después de la muerte de su madre, Mason fue adoptado por John y Mary Sisk. La familia creció rápidamente. Mason ahora tenía 3 hermanos menores: Kane, de 6 años, Rory, de 4, y el bebé Colson, de apenas 6 meses. Por fuera, parecían una familia común, una familia mezclada que funcionaba. Pero dentro del hogar comenzaban a notarse las grietas. Mason no parecía conectar con sus nuevos padres. Las tensiones crecían. Algunos decían que algo no se sentía bien. Entonces llegó la noche del 2 de septiembre de 2019. Mason tenía 14 años. Los 5 miembros de su familia, su padre, su madrastra y sus 3 hermanos, fueron encontrados en sus camas. Todos habían sido atacados de la misma forma. Al principio, Mason dijo que no tenía nada que ver. Les contó a los policías que estaba abajo, jugando videojuegos. Afirmó que escuchó ruidos fuertes y vio un coche escapando a toda velocidad, pero su historia no se sostenía. Cuando los investigadores presionaron más, Mason cambió su versión. Confesó, incluso los llevó al lugar donde había escondido el arma. Una pistola 9 milímetros. Un arma que, en teoría, ni siquiera debía estar en la casa. Durante el interrogatorio, Mason le dijo a los oficiales que estaba harto de su familia. ¿Qué significaba eso? ¿Se sentía desplazado? ¿Había algo más profundo ocurriendo dentro de él? Los investigadores no pudieron asegurarlo, pero ese comentario daba pistas de una tormenta que venía creciendo en su interior. En abril de 2023, Mason fue juzgado. La fiscalía presentó las pruebas, su confesión, la escena del crimen, el arma. La defensa pidió clemencia. Dijeron que Mason era joven. Hablaron sobre la posibilidad de cambio, de redención, pero el jurado no estuvo de acuerdo. Fue declarado culpable de 4 de los cargos más graves que el tribunal podía imponer, todos relacionados con la pérdida intencional de vidas. El 7 de septiembre de 2023, el juez Chadwick Wise dictó su sentencia final. Mason pasaría el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de salir, sin libertad condicional. El juez no se contuvo. Llamó al caso perturbador y dijo que las acciones estaban llenas de algo que no podía ignorar. Los abogados de Mason no se detuvieron ahí. Solicitaron un nuevo juicio. Querían que la corte volviera a revisar el caso. Pero en octubre de 2023 la petición fue denegada. Luego, en marzo de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Alabama revisó el caso. También fue rechazado. La sentencia original se mantuvo. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Qué puede llevar a un adolescente a planear, con calma, el final de toda su familia? Grantsville, Utah, era el tipo de pueblo donde todos se conocían, y la familia Haney era una de esas familias a las que muchos admiraban. Consuelo Alejandra Haney, de 52 años, era una madre cálida y muy involucrada. Participaba activamente en la comunidad y estaba profundamente dedicada a sus hijos. Alexis tenía 15 años, llena de energía. Matthew, de 14, era reflexivo e inteligente. Milan, de 12, era el menor, curioso y vivaz. Su padre, Colin Haney, trabajaba arduamente para mantener a la familia. El hijo mayor, Daniel, estudiaba en la Universidad del Valle de Utah. Y luego estaba CJ. En ese entonces tenía 16 años. Algunos lo describían como callado, un poco retraído. Todo cambió el 17 de enero de 2020. Esa mañana, CJ no fue a la escuela. Se quedó solo en casa con una pistola. Y tenía un plan. A la 1 de la tarde, Consuelo y Milan regresaron al hogar. Apenas cruzaron la puerta, CJ usó el arma contra ellos. Fue a corta distancia. 1 hora después, Alexis volvió a casa. Le dispararon 5 veces. 2 balas le dieron en la cabeza. Las otras impactaron en el pecho. Pasaron horas. Luego, a las 5:17 de la tarde, llegó Matthew. Al entrar, CJ disparó una sola vez. El tiro le dio en la cabeza. Después llegó el padre, Colin, a las 6:15 de la tarde. CJ volvió a darse a apuntar el arma, esta vez a su propio padre. El disparo le dio en la pierna, pero Colin no cayó fácilmente. Luchó y logró arrebatarle el arma a CJ. Esa pelea pudo haberle salvado la vida. Y entonces vino un giro escalofriante. CJ le confesó con calma a su padre que había planeado acabar con la vida de cada persona en la casa, excepto la suya propia. Colin se mantuvo tranquilo y logró convencer a CJ de que fueran al hospital. Una vez allí, se contactó a las autoridades. CJ fue arrestado esa misma noche.
enfrentó 4 cargos agravados por homicidio y 1 por intento de homicidio. Su fianza se fijó en $4 millones. Los investigadores buscaron respuestas. ¿Por qué hizo esto? No había informes de maltrato en casa. CJ no tenía antecedentes con la ley. Algunos dijeron que no le gustaban las reglas del hogar, pero esas reglas no eran fuera de lo común, y la forma en que lo planeó todo dejaba algo claro. No fue un arrebato. Lo había pensado con anticipación. CJ fue juzgado como adulto. En julio de 2022 se declaró culpable de los 5 cargos. Un año después, en julio de 2023, fue sentenciado. El juez le impuso 4 condenas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Eso significa 100 años antes de poder optar por la libertad. También recibió una sentencia adicional por el intento final, que se cumplirá al mismo tiempo que las demás. Tal vez un día pueda pedir la libertad condicional. Pero esa decisión depende de la Junta de Indultos y Libertad Condicional. Todo el pueblo quedó conmocionado. Se realizaron vigilias. Vecinos y amigos se unieron para apoyar a la familia sobreviviente. Colin, a pesar del profundo dolor, agradeció a la comunidad por su apoyo. Y CJ aún permanece bajo custodia. Desde entonces terminó sus estudios de secundaria desde la cárcel. Su abogado defensor señaló que CJ ha madurado como persona. Pero en el tribunal eso no fue suficiente para contrarrestar las decisiones que tomó. A continuación, conoce a 2 hermanos que pasaron meses planeando acabar con la vida de sus propios hermanos, todo por fama. Era tarde, el 22 de julio de 2015. La casa de la familia Beber, en Broken Arrow, Oklahoma, parecía tranquila desde afuera, pero por dentro algo profundamente perturbador estaba ocurriendo. 2 hermanos, Robert, de 18 años, y Michael, de 16, estaban poniendo en marcha algo que habían planeado durante meses. No fue un acto aleatorio. No fue un impulso. Fue algo cuidadosamente pensado. Y lo cambiaría todo. Esa noche, 5 miembros de la familia Beber perdieron la vida. Otros 2 sobrevivieron, uno de ellos con heridas graves. El resto del mundo no supo lo que había ocurrido sino hasta más tarde. Pero el daño ya estaba hecho. Robert y Michael eran los mayores de 7 hermanos. Sus padres, David y April Beber, mantenían a la familia alejada del ojo público. Los niños estudiaban en casa. Los vecinos rara vez los veían. Algunos ni siquiera sabían cuántos hijos vivían en esa casa. Desde fuera, los Beber parecían una familia común y silenciosa, pero por dentro todo era muy distinto. Robert explicó más tarde que él y Michael crecieron bajo un control estricto. Sus padres eran duros. Los describió como agresivos tanto física como verbalmente. David tenía muy mal genio. April, según Robert, no era mejor. Esa vida en el hogar alimentó años de resentimiento en los 2 hermanos. Con el tiempo, ese resentimiento se transformó en algo más oscuro. Un deseo de escapar, pero de la peor manera posible. Se obsesionaron con personas conocidas por actos horribles. Leían sobre ellos. Hablaban de ellos. Y luego empezaron a planear algo que, según ellos, los haría famosos. El objetivo no era solo su familia. Planeaban recorrer el país después. Querían hacer daño a tantas personas como fuera posible. Incluso reunieron armas y chalecos antibalas. Ya no se trataba de enojo. Se trataba de atención. La noche del incidente comenzaron con su hermana de 13 años, Crystal. Le pidieron que fuera a ver algo en la computadora. Cuando ella entró, Robert reaccionó al instante. Usó un objeto afilado para herirla gravemente. Crystal luchó. A pesar de las heridas, sobrevivió. Más tarde, ella sería quien le contaría todo a la policía. Los hermanos no se detuvieron ahí. Fueron tras sus padres. Luego atacaron a sus hermanos menores. Daniel, de 12 años, Christopher, de 7, y Victoria, de 5. Los 3 fueron encontrados con múltiples heridas profundas. Fue brutal. Solo una hermana, una niña pequeña llamada Autumn, fue encontrada sin daño alguno. En medio del caos, Daniel logró llamar al 911. No alcanzó a decir mucho antes de que la llamada se cortara. Pero fue suficiente. La policía llegó rápidamente a la casa. Lo que encontraron fue aterrador, pero no tuvieron que buscar mucho. Robert y Michael habían intentado escapar. Los agentes los encontraron escondidos en el bosque detrás de la casa y los arrestaron en el acto. Pronto, los investigadores descubrieron lo que los motivaba. Querían reconocimiento. Querían que sus nombres fueran recordados. Robert incluso admitió que se inspiraron en casos que habían leído por internet. Más tarde, médicos diagnosticaron a Robert con varios trastornos mentales.
entre ellos depresión mayor con síntomas psicóticos, trastorno de estrés postraumático y posiblemente autismo y trastorno límite de la personalidad. Esto planteó preguntas sobre cuánto de su pensamiento estaba realmente en contacto con la realidad durante la planificación y los actos. En 2016, Robert se declaró culpable. Fue condenado por 5 cargos relacionados con la pérdida de vidas y uno más por lo que hizo a Crystal. Recibió 6 condenas de cadena perpetua, una tras otra, sin posibilidad de libertad. Esto evitó que Crystal y Autumn tuvieran que testificar en el juicio. Michael fue juzgado en 2018 como adulto. Un jurado también lo declaró culpable. Recibió 5 cadenas perpetuas, más 28 años adicionales por el ataque a Crystal. Técnicamente, podría ser elegible para libertad condicional tras cumplir el 85% de su condena. Pero, dada la duración de la sentencia, es muy poco probable que algún día salga de prisión. La casa de los Weber no permaneció en pie mucho tiempo. Fue demolida. En su lugar, ahora hay un pequeño parque construido en honor a quienes perdieron la vida. Ahora viajamos a Colorado, donde la tensión silenciosa de un joven explotó en algo que nadie pudo comprender. Era una noche tranquila en Colorado Springs, 17 de octubre de 2017. La familia Murphy acababa de terminar una velada normal. Habían pasado tiempo afuera, jugando fútbol americano juntos y riendo. Nada parecía fuera de lo común. Pero lo que ocurrió solo unas horas después cambiaría todo para siempre. A la hora de dormir, Sofía, de 5 años, hizo su recorrido habitual hacia el cuarto de sus padres para usar el baño. Su hermano mayor, Malik Murphy, de 19 años, la acompañó. Su madre, Melissa, recordó que algo se sentía raro. Malik parecía tenso, irritado, pero ella lo dejó pasar. 40 minutos después, el silencio se rompió. Gritos fuertes venían del sótano. Vinnie Murphy, el padre, corrió hacia abajo para ver qué estaba pasando. Malik había atacado a Noah, de 7 años, y a la pequeña Sofía mientras dormían. Luego, sin previo aviso, se volvió contra su propio padre. Lo hirió en el cuello. Pero de alguna manera, Vinnie logró defenderse. A pesar de estar herido y en estado de shock, consiguió inmovilizar a Malik hasta que llegó la policía. Cuando fue interrogado por los detectives, Malik lo contó todo. Dijo que esos pensamientos oscuros lo habían estado atormentando durante meses. Quería tener la casa solo para él. Esa fue su razón. Pero no era la primera señal de alarma. 2 años antes, cuando Malik todavía estaba en la secundaria en Lincoln, Nebraska, se había escondido en el baño de la escuela. Admitió que estaba esperando que alguien entrara, con planes de hacerle daño. Pero al final perdió el valor y no lo hizo. Malik tenía antecedentes de problemas mentales. Su familia no sabía cuán grave se había vuelto la situación. Al principio, Malik se declaró inocente, alegando que no estaba en su sano juicio. Pero en diciembre de 2019 cambió su declaración. Admitió haber herido a Noah y a Sofía y haber intentado matar a su padre. Fue condenado a 96 años de prisión. Eso significa 48 años por cada una de las 2 vidas jóvenes que se perdieron y 16 años más por el ataque a Vinnie. La familia quedó destrozada. Melissa Murphy, la madre, habló públicamente más tarde. Sus palabras estaban cargadas de dolor e incredulidad. Dijo: «Tengo tanto odio y tanta rabia hacia mi propio hijo, al que amé con cada fibra de mi ser». La siguiente historia involucra a un padre estricto. Pero, ¿eso realmente justifica lo que sus hijos hicieron después? Terry Lee King era un padre soltero de 40 años que vivía en Cantonment, Florida. Criaba a sus 2 hijos, Derek, de 13 años, y Alex, de 12. La vida no era fácil. Terry trabajaba muchas horas como operador de maquinaria y apenas lograba cubrir los gastos. En algún momento había colocado a sus hijos en hogares de acogida, probablemente por las dificultades económicas, pero luego los recuperó. Su madre, Kelly Marino, había renunciado a la custodia años antes. Ya no formaba parte de sus vidas. Terry era conocido por ser estricto. Usaba disciplina severa, como miradas duras y correcciones físicas, para mantener a sus hijos bajo control. Más tarde, los chicos llamaron a eso abuso mental. Pero amigos y vecinos nunca vieron señales de maltrato físico. Entonces llegó la noche del 26 de noviembre de 2001. Mientras Terry dormía en su sillón reclinable, Derek y Alex lo golpearon con un bate de béisbol de aluminio, una y otra vez. Después de eso, incendiaron la casa. Parecía que intentaban encubrir lo que habían hecho. ¿Por qué 2 niños tan jóvenes harían algo tan extremo? Las respuestas que dieron fueron escalofriantes. Dijeron que tenían miedo de las reglas de su padre.
que se sentían acorralados mentalmente. Pero había otra persona involucrada, alguien cuya influencia levantó aún más sospechas. Su nombre era Ricky Chavis, tenía 40 años y era amigo de la familia, y tenía un pasado oscuro. Alex afirmó que Chavis se había acercado demasiado a él de una forma que ningún adulto debería. Dijo que Chavis los animó a deshacerse de su padre para que pudieran irse a vivir con él. ¿Era cierto? ¿Pudo este hombre convencer a dos niños de hacer lo impensable? Después de la muerte de Terry, los hermanos huyeron. ¿Y a dónde fueron? Directo a casa de Chavis. Él los escondió en su tráiler, lavó la ropa manchada de rojo. Luego, de forma inesperada, los entregó a la policía. Cuando los agentes interrogaron a los hermanos, ambos confesaron. Derek dijo que él fue quien golpeó con el bate. Alex dijo que la idea había sido suya. Pero poco después cambiaron la historia. Ahora decían que Chavis lo había hecho todo y que ellos confesaron porque él se los pidió. Esto complicó mucho el caso. Los fiscales juzgaron a los hermanos y a Chavis por separado, pero por el mismo crimen. En cada juicio se presentaron versiones diferentes de lo que supuestamente ocurrió. Chavis no fue acusado por la muerte de Terry, pero sí lo condenaron por esconder a los niños y ayudar a encubrir lo sucedido. Recibió una sentencia de 35 años de prisión. Al principio, Derek y Alex fueron condenados por cargos de homicidio en segundo grado, pero el juez dudó de que el proceso hubiera sido justo. Así que el veredicto fue anulado. Al final, los chicos aceptaron un acuerdo con la fiscalía. Admitieron cargos de homicidio en tercer grado e incendio. Derek fue sentenciado a 8 años. Alex recibió 7. Alex salió en libertad en 2008, cuando tenía apenas 18 años. Le costó mucho adaptarse. En 2011 fue arrestado de nuevo por violar la libertad condicional. Su vida nunca volvió a encaminarse del todo. El 23 de abril de 2024, Alex falleció por una sobredosis en Montana. Tenía 35 años. Derek fue liberado en 2009 a los 20 años. Desde entonces se ha mantenido alejado de problemas graves y ha hablado públicamente sobre el arrepentimiento que siente por lo que ocurrió esa noche. Pero ¿qué pasa cuando un hogar religioso, aparentemente perfecto, oculta una tragedia que nadie pudo prever? Nehemías Griego nació el 20 de marzo de 1998 en Albuquerque, Nuevo México. Venía de una familia numerosa y profundamente religiosa. Era uno de 10 hermanos. Su padre, Greg Griego, había tenido una vida muy distinta antes. En su juventud estuvo involucrado en las calles, pero más tarde cambió por completo. Se convirtió en pastor en la iglesia Calvary y trabajaba como capellán del departamento de bomberos de Albuquerque. Su madre, Sara Griego, también estaba muy comprometida con la fe. A menudo colaboraba con su esposo en el ministerio que dirigían en las cárceles. La familia Griego vivía bajo reglas estrictas. Su hogar estaba profundamente ligado a una disciplina religiosa. Nehemías no asistía a una escuela convencional. Recibía educación en casa y tenía muy pocos amigos fuera del ámbito de la iglesia. Dentro del hogar, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Su padre lo había entrenado desde joven para manejar armas de fuego. Incluso le había dado la responsabilidad de patrullar la propiedad familiar. Entonces llegó el 19 de enero de 2013. Nehemías tenía solo 15 años. Usando armas que tomó del armario de sus padres, comenzó por entrar a la habitación de su madre mientras dormía. Le disparó 2 veces en el rostro. El ruido despertó a su hermano menor, Cefanías, de 9 años. Nehemías le dijo lo que acababa de hacer. Luego le disparó también, una sola vez en la cabeza. Pero no terminó ahí. Se dirigió a la habitación de sus 2 hermanitas menores. Yael tenía 5 años. Angelina, apenas 2. A ambas les disparó en la cabeza. Una de ellas también recibió 2 tiros en el pecho. Luego, esperó. Horas más tarde, alrededor de las 5 de la mañana, Greg Griego regresó a casa. Nehemías ya lo esperaba. Usó un rifle tipo AR-15 con mira telescópica. Le disparó 4 veces a su padre. Después de todo esto, Nehemías no huyó. Condujo hasta la iglesia Calvary y pasó el día allí. Le habló a su novia de 12 años y le dijo que su familia había fallecido en un accidente. Incluso le envió una foto de su madre después de lo ocurrido. Y aún no había terminado. Nehemías tenía más planes. Quería enfrentarse a la policía y perder la vida en el proceso, pero no llegó tan lejos.
Las autoridades lo detuvieron antes de que pudieras hacer más daño. Los fiscales lo acusaron de 2 homicidios y 3 cargos adicionales por los hechos contra sus hermanos. En octubre de 2015, Nehemías admitió lo que había hecho. En febrero de 2016, una jueza del Tribunal de Menores tomó una decisión. Dijo que Nehemiah todavía podía recibir tratamiento y lo sentenció como menor. Eso significaba que podría quedar en libertad a los 21 años, pero no todos estuvieron de acuerdo con esa decisión. En agosto de 2019, la jueza de distrito Alisa Hart revocó ese fallo. Dijo que Nehemiah no estaba respondiendo al tratamiento como se esperaba y que representaba un gran riesgo para la sociedad. Esa decisión lo cambió todo. Ahora sería juzgado como adulto. En octubre de 2019, Nehemiah recibió 3 cadenas perpetuas por la muerte de sus hermanos. También recibió 2 sentencias de 7 años cada una por lo que hizo a sus padres. Se le concedió crédito por el tiempo que ya había pasado en prisión. Será elegible para libertad condicional después de 30 años. Eso significa que, en el mejor de los casos, podría salir a los 52 años. Sus abogados mostraron otra versión. Dijeron que Nehemías había sufrido durante años. Afirmaron que tenía trastorno esquizoafectivo y estrés postraumático debido a una infancia difícil. También aseguraron que había hecho avances en prisión. Recibió terapia, terminó la secundaria y empezó cursos a nivel universitario. Pero para el tribunal eso no fue suficiente. Creyeron que la gravedad de los hechos y el peligro que aún representaba pesaban más que cualquier mejora. Durante la sentencia, Nehemiah finalmente habló. Miró al tribunal y a sus familiares sobrevivientes. Lo siento por quitarles a nuestros padres y hermanos. Ojalá pudiera revertirlo, pero la realidad es que no podemos. Y luego agregó, los amo y quiero lo mejor para ustedes, hagan lo que hagan. Y oro para que encuentren sanación, así como yo estoy tratando de sanar. El próximo joven se entregó con las manos arriba. Mientras dentro, 4 vidas ya se habían perdido. Pasaban pocos minutos de las 3:30 de la mañana del 14 de diciembre de 2024. Un vecindario tranquilo en Belén, Nuevo México, fue sacudido por completo. Una llamada al 911 llegó desde un joven de 16 años llamado Diego Leiva. Su voz era temblorosa. Lo que dijo dejó sin palabras al operador. Afirmó que acababa de quitarle la vida a toda su familia. Cuando los agentes llegaron a la casa, Diego ya estaba afuera. Tenía las manos en alto. Se veía confundido. También parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia. Dentro de la vivienda, los agentes encontraron a su padre, Leonardo Leiva, de 42 años. Su madre, Adriana Bencomo, de 35, y sus 2 hermanos, Adrián, de 17, y Alexander, de 14. Los 4 habían perdido la vida debido a heridas graves causadas por arma de fuego. La familia Leiva era bien conocida en la comunidad. Leonardo trabajaba como bombero voluntario. Adriana participaba con frecuencia en eventos locales. Adrián y Alexander asistían a escuelas del área y estaban involucrados en clubes y actividades. Diego era el menor de la familia. Estudiaba en la preparatoria Belen High School. Sus maestros lo describían como un joven callado y reservado. Nadie vio venir esto. No había reportes de problemas en casa. Tampoco había antecedentes de comportamiento agresivo. Tras su arresto, Diego fue llevado a un hospital cercano. Necesitaba tratamiento por su estado de intoxicación. Después, fue trasladado al Centro de Justicia Juvenil en Albuquerque. Fue acusado oficialmente de 4 cargos de homicidio en primer grado. Durante la llamada al 911, un oficial le preguntó por qué lo había hecho. La respuesta de Diego fue escalofriante. No lo sé. Alguien, un espíritu malo, me poseyó. Esto encendió muchas alarmas. La policía estatal inició una investigación completa. Se encontró un arma en la mesa de la cocina que se cree fue la utilizada. Pero incluso hoy, el motivo real detrás del acto sigue sin estar claro. El caso sigue abierto. No se ha emitido ningún veredicto. En Belén, la comunidad aún intenta entender lo que pasó. El distrito escolar actuó de inmediato, ofreciendo apoyo psicológico a estudiantes y docentes. El superintendente Lawrence Sánchez dio una declaración pública. Dijo que el distrito estaba en estado de shock y con el corazón destrozado. Lo calificó como una pérdida devastadora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué llevó a Diego Leiva, un adolescente tranquilo y común, a hacer algo tan grave? La policía sigue investigando. Están analizando su salud mental. Están revisando si tenía problemas con el consumo de sustancias. También estudian la dinámica familiar. ¿Hubo alguna señal? ¿Algo que advirtiera lo que venía? Según maestros y personas que lo conocían, no.
Una exprofesora dijo: «Jamás habría imaginado que algo así pasaría, que Diego sería capaz de eso». Hasta mayo de 2025, Diego sigue bajo custodia. El tribunal aún no ha decidido si será juzgado como adulto. No se ha tomado ninguna decisión sobre su sentencia. La próxima discusión empezó por algo insignificante, pero terminó con un hermano condenado a cadena perpetua. Pasaba apenas la medianoche del 10 de marzo de 2021 cuando una llamada al 911 hizo que la policía corriera hacia los apartamentos Archway, en Riverdale, Georgia. Dentro de una de las unidades encontraron a Javon Jones, de 28 años, tirado en el suelo. Había recibido múltiples disparos. No sobrevivió. ¿El responsable? Su propio hermano menor, Jaylan Jones, de 23 años. ¿El motivo? Algo tan insignificante que cuesta creerlo. Una discusión por un gel de baño. Todo empezó cuando Javon acusó a Jaylan de haber tirado su gel corporal a la basura. Las palabras subieron de tono. Luego llegaron los empujones. Un testigo cercano intervino y logró separarlos. Parecía que la pelea había terminado. Javon bajó las escaleras para calmarse, pero Jaylan no había terminado. Volvió a su habitación, tomó un arma y fue tras su hermano. Momentos después, apretó el gatillo, una y otra vez. Jaylan huyó de la escena, pero fue arrestado en menos de 24 horas. Fue acusado de homicidio intencional y alteración de pruebas. En diciembre de 2021, un jurado del condado de Polk lo declaró culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le sumaron más años por los otros delitos. James Urban Ruppert nació el 29 de marzo de 1934 en Hamilton, Ohio. Desde el principio, su vida fue todo menos fácil. Su madre, Charity, había querido una hija. No ocultó su decepción cuando nació James. Su padre, Leonard Sr., era un hombre distante y con mal carácter. Mostraba poco cariño hacia sus hijos. Cuando James tenía 12 años, su padre murió por una enfermedad. Eso dejó a James y a su hermano mayor, Leonard Jr., de solo 14 años, sin figura paterna. Leonard Jr. asumió rápidamente ese papel, pero en lugar de apoyar a James, lo humillaba constantemente. Con el tiempo, esto destruyó la autoestima de James y acumuló una rabia silenciosa dentro de él. A los 16 años, James tocó fondo. Intentó quitarse la vida colgándose. Sobrevivió, pero su vida no mejoró. Ya adulto, James vivía una vida solitaria. Medía alrededor de 1,68 metros y pesaba 61 kilos. No tenía antecedentes penales. Las personas que lo conocían lo describían como reservado y callado. Pero por dentro, James estaba lleno de frustración. Siempre se sintió rezagado en comparación con su hermano. Leonard Jr. tenía un buen trabajo como ingeniero eléctrico, una gran familia con 8 hijos y se había casado con una mujer que James alguna vez amó. Para 1975, James no tenía empleo, pareja ni independencia. Aún vivía con su madre. Charity no dejaba de reprochárselo. Lo insultaba constantemente por no mantener un trabajo y hasta le decía que lo iba a echar de la casa. Además, James le debía dinero tanto a su madre como a su hermano. Había perdido sus ahorros en la crisis bursátil de 1973 a 1974. Su comportamiento empezó a cambiar. Ya no era solo depresión, era algo más oscuro. Comenzó a preguntar por silenciadores para sus armas. Lo vieron practicando disparos una y otra vez en el río Great Miami. La noche antes del domingo de Pascua fue a un bar local, el 19º Hole Cocktail Lounge. Allí habló sobre lo cansado que estaba de su madre. Insinuó que necesitaba resolver el problema. El 30 de marzo de 1975, la familia Ruppert se reunió en la casa de Charity para celebrar Pascua. Los niños estaban afuera, buscando huevos de colores. Todo parecía normal. James pasó la mayor parte del día durmiendo. Alrededor de las 4 de la tarde, tuvo una breve charla con su hermano sobre la bolsa de valores. Luego dijo que iba a prepararse para practicar tiro, pero en realidad fue a buscar 3 pistolas y un rifle. A eso de las 6 de la tarde, James bajó las escaleras. Lo que ocurrió después fue metódico y aterrador. Disparó 44 veces. 40 balas alcanzaron a sus objetivos. En menos de 5 minutos, 11 miembros de su familia estaban muertos. El forense luego reveló que la mayoría de las víctimas fueron disparadas en la cabeza. Algunas recibieron múltiples disparos para asegurarse de que no sobrevivieran. Después de eso, James no huyó, no entró en pánico, se quedó en la casa por casi 3 horas.
Pensó en quitarse la vida, pero según les dijo luego a los médicos, no lo hizo por sus creencias religiosas. A las 9:40 de la noche llamó a la policía. Calmadamente dijo que había ocurrido un tiroteo. Cuando los oficiales llegaron, lo encontraron esperando en la puerta. Dentro, la escena era indescriptible. James fue arrestado de inmediato. Enfrentó 11 cargos de homicidio agravado. Durante los interrogatorios, apenas habló. Planeaba declararse no culpable por razones de demencia. Su primer juicio fue en Hamilton en 1975. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, pero ese veredicto fue anulado por un error del jurado. Ese mismo año se llevó a cabo un segundo juicio en Findlay, Ohio, para garantizar imparcialidad. Esta vez fue declarado culpable de los 11 cargos. Recibió 11 cadenas perpetuas, una por cada víctima. Pero su defensa pidió otro juicio. En 1982 se concedió un tercero. Esta vez los problemas de salud mental jugaron un papel clave. Fue declarado culpable de solo 2 cargos y considerado no responsable por los otros 9 debido a enfermedad mental. Recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas. Fue trasladado varias veces entre instituciones, incluyendo Allen Correctional Institution y Southern Ohio Correctional Facility. En 2019, su salud empeoró y fue llevado al Franklin Medical Center en Columbus. El 4 de junio de 2022, James murió por causas naturales. Tenía 88 años. Había estado programado para una audiencia de libertad condicional en abril de 2025.